Nombrar a Dios produce incomodidad, a veces vergüenza, a veces pudor. Decir Dios en público no suena moderno, no suena inteligente, no suena aceptable. Incluso en los momentos más graves, más delicados, cuando por ejemplo alguien muere, nombrar a Dios puede molestar, puede generar rechazo, puede generar incluso distanciamiento entre los miembros de una familia. Puede parecer algo fuera de lugar. Se prefieren palabras neutras, explicaciones impersonales, silencios incómodos. Hablar de Dios parece cosa del pasado, algo que la humanidad ya habría superado. Y sin embargo, hay algo curioso. Cuanto más intenta borrar a Dios, más vuelven las preguntas que solo Dios podría responder. Preguntas que nadie logra callar. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué existe algo y no más bien la nada? ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Tiene sentido la vida? ¿O es solo un accidente? Estas preguntas no desaparecieron, solo quedaron sin respuesta. Mucha gente hoy prefiere hablar del universo, de las energías, de las fuerzas, de los lugares. Palabras amplias, impersonales, que suenan profundas, pero que evitan cuidadosamente una cosa: nombrar a Dios. Es más fácil no nombrarlo, es más cómodo, porque Dios no es una idea vaga, no es una energía neutra, no es una fuerza anónima. Dios tiene nombre, y cuando se lo nombra, incomoda. Nombrar a Dios implica aceptar que no todo depende de uno, que no todo es relativo, que no todo se puede negociar. Y todavía más incómodo resulta nombrar a Cristo. Porque Cristo no es un Dios de la comodidad. No es un Dios a la carta. No es alguien quien podemos tomar solo lo que nos gusta y descartar lo que no. Cristo no se adapta a nuestras decisiones, no confirma automáticamente nuestras elecciones. Interpela, cuestiona, pide una respuesta. Por eso resulta más fácil hablar de energías, porque las energías no piden nada, no juzgan, no miran a los ojos. El universo no te pregunta qué vas a hacer con tu vida. Dios sí, y Cristo todavía más. Así que hoy no te voy a pedir que creas, no te voy a hablar como creyente. Te voy a pedir, sí, algo más simple. Pensar sin prejuicios, pensar sin consignas. Pensar sin miedo, porque creer o no creer en Dios no es una cuestión de moda, algo pasajero, es una cuestión de verdad. Decime, ¿quién puede contar las estrellas? Es una pregunta que puede sonar incluso tonta, cliché, pero en una sola galaxia hay millones, y los científicos calculan que hay alrededor de 100.000 millones de galaxias. Imagínense. Un número que ya no podemos ni siquiera imaginar. Una inmensidad que se nos escapa. Sin embargo, un antiguo salmo dice que Dios conoce todas las estrellas y que las llama una a una por su nombre. Bueno, por eso la Biblia... Bueno, está bien. La verdad es que nadie puede recorrer el universo entero. Nadie puede abarcarlo ni comprenderlo del todo. Pero incluso si alguien algún día pudiera hacerlo, quedaría una pregunta imposible de esquivar. ¿Quién lo hizo? ¿Quién creó todo esto? ¿Quién puso las estrellas en su lugar? ¿Quién estableció este orden perfecto, este movimiento constante que parece inmóvil? Seamos sinceros, una persona que no puede responder a esta pregunta no puede decir verdaderamente quién es. ¿Qué sos? ¿Qué sos vos si no sabés quién te hizo? ¿Qué sos si no sabés de dónde venís? Sí, creciste en el vientre de tu mamá. Sí, tenés un padre o tuviste un padre, pero ¿por qué esa madre? ¿Por qué ese padre? ¿Por qué naciste en este país y no en otro? ¿Por qué en este siglo y no en otro? ¿Por qué ahora? Decime, ¿por qué existís? Si no puedes responder a eso, tu vida no tiene sentido. Podés lograrlo todo, podés conquistar el mundo, podés tener éxito, dinero, reconocimiento, pero si no sabes quién te hizo, tu vida es un sinsentido.
una carrera sin dirección, un movimiento hacia alguna parte, sin saber hacia dónde. No te hablo como creyente, te hablo como persona. ¿Sabes quién sos? ¿Sabes de dónde venís? Mirá el sol. Está a la distancia justa, ni más cerca ni más lejos. La distancia perfecta para dar vida sin destruirla. ¿De verdad pensás que eso es casualidad? Mirá el mar, las montañas, las flores, los árboles. ¿Los hubieras podido crear vos? ¿Los hubiera podido crear Elon Musk? ¿Hubiéramos podido siquiera imaginarlos? Hay quienes hablan de evolución. Puede ser, pongámoslo incluso como una hipótesis válida. Pero aun si la evolución fuera cierta, la pregunta fundamental sigue en pie. Si hubo evolución, ¿quién la puso en marcha? Si hubo un Big Bang, ¿cómo se produjo? ¿Qué había antes? ¿De dónde surgió la materia? ¿Quién la hizo existir? Si todo comenzó con una primera célula, ¿de dónde vino esa primera célula? ¿Quién le dio la vida? Podemos cambiar las teorías, pero no podemos eliminar la pregunta. Nada nace de la nada. Nada se explica por sí mismo. Y hay algo más que no podemos ignorar: el orden. Un libro no aparece porque alguien tiró letras en un balde, las revolvió durante millones de años. Un libro existe porque hubo una inteligencia detrás que dio forma, sentido y coherencia a ese libro. Si caminás por la montaña y encontrás una casa abandonada, no pensás que la hizo el viento. Pensás que alguien la construyó. Donde hay orden, hay una inteligencia detrás. Y el universo es orden, no es caos. Y mirá dentro tuyo. ¿No sentís una sed de eternidad? ¿No sentís esa pregunta que arde? ¿Quién soy yo? Entonces aparecen tres preguntas inevitables. ¿De dónde venís? ¿A dónde vas cuando te morís? ¿Y para qué sirve la vida? Y acá aparece otra objeción clásica. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué mueren inocentes? Y son preguntas legítimas, son válidas. Pero el mal no es una cosa, no es algo creado. El mal es una ausencia, es ausencia del bien. La oscuridad no es algo en sí, es falta de luz. El frío no es algo en sí, es falta de calor. El mal aparece cuando el bien es rechazado, justamente. Dios creó al hombre libre y sin libertad no existe el amor. Las guerras no las provoca Dios, las provocan los hombres cuando usan mal esa misma libertad. Y el sufrimiento a veces es consecuencia y a veces es misterio. Pero hay algo decisivo. Dios no que se quedó mirando el sufrimiento desde lejos. Dios hizo hombre, entró en la historia, sufrió, murió y resucitó. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No eliminó el dolor desde afuera, lo atravesó desde adentro. Otra objeción muy común es esta: los creyentes son hipócritas. Y es verdad, hay creyentes hipócritas, pero la hipocresía de algunos no invalida la verdad de lo que creen. Si un médico es corrupto, no por eso la medicina es falsa. La fe no es creer en personas perfectas. La fe es creer en Cristo. Y Cristo no es una idea, no es una energía, no es un símbolo. Es un Dios que se encarna, que vive como hombre, muere en la cruz y resucita. Si Dios creó todo, no es irracional pensar que pueda entrar en su creación. Lo irracional sería negarle ese poder. Muchos rechazan a Dios, pero creen en el azar, en fuerzas impersonales, en destinos ciegos, en la suerte. No es que no crean en nada, creen en cualquier cosa menos en un Dios personal que les pide una respuesta. Porque un Dios personal incomoda. Si Dios hizo hombre, entonces la verdad tiene rostro. Y ese rostro es Cristo. La vida entonces tiene un sentido claro. Esta vida es breve, es corta y decide toda la eternidad. Búscalo, pensalo, no lo esquives, porque no es una ilusión, no es un cuento, no es una comodidad, no es un sueño, es la verdad.